¿De dónde le viene al voluntariado la legitimidad en su acción? Pudiera parecer diletante esta cuestión, pues de lo que se trata es de que el voluntariado actúe, y más en el actual contexto de necesidades y demandas. Pero nunca será diletante tener claro qué debe hacer cada uno en los momentos de mayor urgencia, pues es así como en situaciones de emergencia la acción de todos es efectiva, haciendo cada uno su tarea. Si miramos a la historia, sin detenernos a hacer historia, el voluntariado habitualmente ha sido definido desde lógicas externas a él. Se le ha definido desde una lógica de la política social que tematiza y segmenta por colectivos, o por demandas, o por necesidades. Y en esa lógica se reduce a servicios que pueden hacer adjudicándole un rol en la prestación de servicios y como prestador de servicios, lo que como primera consecuencia le aleja de su propio sentido originario, que es expresión de una comunidad y de una sociedad solidaria en gratuidad, y le puede acabar reduciendo a un rol de ejecutor de tareas. En esa misma lógica se le adjudica un rol de subordinado, bien sea a los técnicos, a los planificadores, a los gestores, y con ello no estoy hablando de la administración pública, de cualquiera de las entidades sociales también debería decirlo. Lo que le aleja de su propia potencialidad de iniciativa y de innovación, además de su capacidad de complementariedad sin sustitución de las responsabilidades que deban corresponder a otros agentes, lo que le acabaría situando en un rol de ayudante cualificado o de trabajador encubierto de segunda, según los casos. Esa misma lógica externa al voluntariado lo estructura en torno al método y no en torno a las finalidades, que es lo que debe ser. Lo que le constriñe a la normativización, sin entrar en el sentido de la misma. Lo que le aleja de su sentido originario, de próximo con los no prójimos, cercano con los expulsados, acogedor sin discriminación, caminante en el proceso de acompañamiento de los rechazados. Las propias entidades del tercer sector de acción social pueden contribuir a autoconcebir el voluntariado desde estas lógicas cuando solamente le toman como recurso que utilizan en sus funciones. Pues cuando alguien es recurso, solo, si solo fuere eso, haría tareas que un alguien, un impersonal, le adjudica. Caerían en este caso en una paradoja un tanto peculiar. En definitiva, desde estas lógicas externas al voluntariado, quedaría definido a un rol que le es adjudicado desde fuera de él. Por tanto, necesitamos dar cuenta del voluntariado desde sí mismo, no desde lógicas externas a él, desde su propio ser, desde su propio valor añadido. Y esto tiene consecuencias para el voluntariado. Esta no es solamente una cuestión, como ya he dicho varias veces, diletante, sino que es una cuestión en la que se juega el futuro del voluntariado. Porque saberse bien la pregunta, ¿usted para qué y por qué está aquí? Y saber responderla es lo que dará sentido y significado propio a la presencia del voluntariado, o incluso su ausencia, porque cuando un voluntariado con sentido propio esté ausente, algo deberíamos preguntarnos todos en la sociedad. Algo, pues, que aunque no sea más que a modo tentativo, debemos esforzar, urgidos por esta pregunta. Es lo que pretendo hacer en esta tercera parte, que es la que realmente debería haberme ocupado todo el tiempo, pero necesitaba un marco para poderla plantear. Poner las bases del voluntariado del futuro. Lo haremos a través de hacernos 3 o 4 preguntas. La primera, el reto presente para tener futuro. La sostenibilidad no se reduce a la subsistencia. ¿Cuál es, pues, la base donde el voluntariado sería sostenible y no solamente subsiste? El primer reto es recuperar músculo social. Este es el primer reto. Atención, músculo social del voluntariado no se recupera sin recuperar el músculo de la sociedad, de la propia sociedad. Porque no son 2 movimientos, sino uno solo con 2 direcciones. No se puede, pues, reducir al grupo voluntario como tal, solamente la cuestión. Pues de esto suele ser una traducción, cuando nos quedamos en recuperar solamente el músculo social, fijándonos en nuestras propias entidades solo y en el propio voluntariado solo, y no en la sociedad en su conjunto. Esto suele ser la traducción de que el voluntariado quiere subsistir. Pero esto no es igual a la sostenibilidad del voluntariado. Es legítimo, pero no resuelve su futuro. No lo resuelve, pues eso le puede acabar convirtiendo en endogámico respecto a su propia base social, a la propia sociedad. La actual crisis está haciendo que muchas entidades pequeñas y no tan pequeñas o no puedan subsistir o simplemente tengan que desaparecer.
Por ello no se debe apuntar al voluntariado como el único responsable de esa tensión por la subsistencia. Faltaría más. Pero sí debe concienciarse el propio voluntariado que no debe caer en esa trampa, que es la que la crisis le tiende. Convendría por ello, incluso podríamos decir que es urgente y cada vez más, saber distinguir entre subsistencia y sostenibilidad. Y la sostenibilidad del voluntariado es la cuestión, y esa cuestión no se sustancia sino en la generación de vinculación entre el voluntariado y la base social, entre el voluntariado y toda la sociedad, la propia sociedad, que es la que puede sostenerle y sustentarle. La sostenibilidad de la acción voluntaria se juega en lo que aporte a resolver la crisis de tejido social, la crisis social que empecé enunciando brevemente. Aquí es donde se juega en el presente la legitimidad del voluntariado del futuro. Porque lo primero que debe responder el voluntariado es que está aquí para ser un activo dinámico de la responsabilidad de la propia sociedad en este cambio de escenario social que brevemente enuncié. Por lo que el reto del presente para tener futuro implica que el sector voluntario sea un sector con algunas características que yo enuncio en 4. Una primera, un sector con solvencia social, que no puramente económica ni procedimental, a la que no es reductible la solvencia social y en la que cada vez estamos más urgidos. La solvencia social es coherencia con sus fines, promoción de las condiciones de la integración y la cohesión social, calidad y dinamización de las potencialidades y de las capacidades de los sujetos con los que actúa. Segundo, reinversión social. Lo que en una sociedad en la que el validador social es la contribución al PIB medido por el mercado que legitima solo a lo lucrativo, significa la exigencia de reconocimiento de lo no lucrativo, como un valor social imprescindible, necesario, no canjeable por otras opciones. En tercer lugar, cohesión y capital social, que genera y crea sociedad, que crea entramado social, sin el que es imposible cohesión social, sin el que no se puede conseguir una sociedad cohesionada. Y en cuarto, el tejido que teje el voluntariado y las entidades del voluntariado, que pone en valor valores no mercantiles sin los que no hay sociedad, ni ésta puede funcionar. Y Manol en la presentación hablaba de que la crisis tiene que ver con confianza, etcétera, etcétera. Valores no mercantiles sin los que la sociedad no puede funcionar. Pero, dicho esto, veo necesaria una aclaración. No estoy intentando decir que este reto, como todos y cualquier otro, está situado más allá de su actuación. Sin acción voluntaria, el voluntariado no existe, no puede existir. Es en la práctica voluntaria en la que el voluntariado se constituye como actor de la solidaridad en gratuidad. Por ello, lo que estoy planteando, lo que estoy intentando decir, es que en el tipo de actuación voluntaria es donde debe procurarse para que se recupere ese vínculo social, la vinculación social, para que se recupere la relación entre voluntariados y la base social, la propia sociedad. La respuesta solo puede encontrarse desde dentro de la concepción del propio voluntariado, no fuera de él. Y esto plantea que el voluntariado va unido a su propia acción y que en el futuro debe tenerlo muy presente qué tipo de acción voluntaria haga que responda a estos parámetros, porque sin ello no podrá dar cuenta de cuál es el valor añadido del voluntariado, cuál es el sentido en el que responder a la pregunta que decíamos, ¿para qué está aquí? ¿Por qué está aquí? ¿Y cómo estamos aquí? Entremos pues en el valor añadido. Y para ello me voy a referir en primer lugar al valor añadido en la garantía de los derechos. Y ahí creo que la cuestión está en la segunda parte, que es los procesos no se reducen a las prestaciones. Un voluntariado vinculado a la propia base social, además de hacerle sostenible, no es un voluntariado reducido a la función prestacional, ni se realiza en función de los déficits de otros agentes sociales, y en este caso, por ejemplo, del Estado. Se realiza, se hace real, se conforma y desarrolla de acuerdo a las necesidades de su base social. Y eso sí, he dicho necesidades, pero necesidades no se pueden entender necesaria, exclusiva, únicamente como carencias. Y aunque este no sea el lugar para tratar este trascendental asunto, que las necesidades no son exclusivamente carencias, simplemente déjenme decirles que también son capacidades y potencialidades. Porque incluso las carencias lo son no solo de lo que no tienen, sino también de lo que les deben o les niegan. Por lo que incluso ante las carencias y mucho más ante las capacidades y potencialidades, no se trata solo de suplir y paliar, sino también de exigir, también de acompañar el propio proceso
de lo que se les debe de su propio derecho a la promoción social, a la vinculación social, a la participación social. Porque lo que está en juego ciertamente es la garantía real de los derechos. Y con ello no se pueden hacer falsos enfoques ocultando la función pública de garantizarlos y de crear las condiciones para su ejercicio. El voluntariado se sitúa en este proceso de crear condiciones para el ejercicio de derechos desde su función. Y su función emana de y desde la proximidad con las personas. Es distinta la función del Estado en este campo de la garantía de los derechos, que emana de lo que el artículo 9.2 de la Constitución dice que es su deber: generar condiciones y remover obstáculos. Porque generar condiciones adecuadas exige muchas cosas. Yo me voy a centrar en las del voluntariado, dando por afirmado, supuesto y entendido que de las funciones que el artículo 9.2 asigna a los poderes públicos están claras, o por lo menos deben tomarse como punto no discutible de referencia para mi modo de ver. Generar condiciones adecuadas exige muchas cosas, pero entre ellas generar condiciones en el nivel microsocial también, en la proximidad, en la cercanía, en la singularidad de las personas, de los grupos, de las situaciones y de las comunidades, en la acogida, en el acompañamiento, en los procesos de larga duración. Y eso exige una acción ágil, flexible, diferenciada, sujeta a ritmos vitales más que institucionales. Es un campo de acción privilegiado para el voluntariado, pues es un tipo de acción desburocratizada que recorre el tejido, el territorio personal, el territorio social y el territorio comunitario. Lo que además contribuye a que el voluntariado responda así a la pregunta de quién es el sujeto de la acción, quién es el sujeto de la promoción, quién es el sujeto del desarrollo, que no puede ni debe quedar reducido al propio voluntariado. Por tanto, mucho menos al puro ejercicio de las prestaciones de los servicios, sino que retorna a las personas a los propios perceptores de los servicios. Así es como el voluntariado contribuye a la responsabilización de los perceptores de los servicios, haciendo que los servicios sean un instrumento de desarrollo de sus capacidades y potencialidades. El voluntariado del futuro, por ello, debe tener como referente no tanto los servicios, sino los procesos de los propios sujetos con los que actúa. Decir esto, en este momento de pérdida sangrante de servicios, puede sonar a ingenuo, si es que no suena a pérdida de respeto a los que sufren. Pero quiero llamar la atención de que esto es lo que debemos decir a quienes de verdad les pierden el respeto, suprimiendo esos servicios y dejando sin garantías reales de acceso a los mismos desde el derecho. Y no a quienes acompañan a los perdedores para que sean sujetos en desarrollo, o sea, al propio voluntariado. Pues aquí el orden de los factores sí altera el producto. Solo en ese orden adecuado el voluntariado podrá poner en valor servicios surgidos desde la base social que no acaben en servicios pobres para pobres, sino en la creación de condiciones de desarrollo social. El voluntariado tiene lógica propia. La relación de reciprocidad como relación constitutiva de la organización social. Y con esto sé que me meto en un charco un poco teórico, pero yo creo que nos interesa también. Veremos si soy capaz de hacerlo un poco asequible, y yo creo que sí. Tener sentido propio, por lo tanto, como ando diciendo, incluso en la lógica de los servicios de bienestar, abre una cuestión, probablemente la de mayor calado para que el voluntariado tenga sentido propio en su ser voluntario y, por lo tanto, sentido de futuro.